Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un conjunto de análisis fascinantes sobre el caos que estamos viendo en los mercados. Un caos importante, sí. La misión de hoy es intentar destilar de todo este ruido las claves para entender qué está pasando realmente. Tenemos sobre la mesa informes que hablan de pánico extremo, de caídas, vertiginosas y una sensación general de que el suelo ha desaparecido. De hecho, el famoso índice de miedo y codicia está en niveles que no veíamos desde las grandes sacudidas de principios de 2025. Y la gran pregunta que flota en el ambiente y que estos documentos intentan responder es si esto es simplemente una corrección brusca o si estamos quizá ante el prólogo de algo mucho más profundo. Vamos a analizar las piezas de este puzzle, desde la psicología del pánico y las acusaciones de manipulación, hasta el choque de tres fuerzas titánicas que están definiendo el tablero de juego. Exacto. Desgranaremos esa batalla entre la euforia por la inteligencia artificial y la cruda realidad macroeconómica. Y lo más importante, extraeremos de las fuentes las estrategias que proponen para navegar esta tormenta. Así que, si te parece, empecemos por el epicentro, el sentimiento del mercado. Perfecto. El pánico es palpable. Las cifras que recogen los análisis son abrumadoras. Hablan de liquidaciones masivas en el mercado cripto de más de 1.100 millones de dólares en un solo día. Una barbaridad. Sí. Pero lo que me parece más provocador de uno de los informes es que sugiere que este miedo no es un accidente. De hecho, lo describe como una feature del sistema, no un bug. Esa es la idea más potente, creo yo, que el pánico no es un fallo, sino un mecanismo, casi programado. Una herramienta, dicen. Es una herramienta, exacto, diseñada para provocar que el inversor minorista, que a menudo opera desde la emoción, lo que un analista llama el cerebro chimpancé, venda justo en el peor momento. En el pánico máximo. Claro. Y esta capitulación crea una oportunidad de oro para el llamado dinero inteligente, los grandes fondos, las instituciones, para acumular activos a precios de saldo. Y esta idea conecta directamente con una visión mucho más, cruda sobre cómo funciona la bolsa, la de un analista que citan, Alberto Iturralde. Él lo afirma sin rodeos. La bolsa es manipulación pura y dura. Es que, para ilustrarlo, usa el ejemplo de Nvidia, que es un caso de estudio perfecto de esta tesis. A ver. Iturralde describe un patrón casi coreografiado. Antes de los resultados, se genera una expectativa masiva. Todo el mundo espera cifras estratosféricas. Y las cifras fueron buenas, ¿no? Magníficas. Nvidia publica, los resultados son espectaculares. ¿Y el mercado qué hace? Reacciona con una subida inicial. Ese es el cebo. La manada, llevada por la euforia, entra en masa a comprar. Creyendo que se van a la luna. Precisamente. Y ahí, según esta visión, es cuando el sistema financiero aprovecha para venderles sus propias acciones a precios altos. Una vez que han soltado el papel, giran el mercado a la baja. Y de repente todo es negativo. De repente, como por arte de magia, empiezan a aparecer narrativas que explican por qué esos resultados en realidad no eran tan buenos. Es un juego, según él, diseñado para quitarle el dinero a los impacientes. Entiendo el punto, pero ¿no podría ser simplemente el pánico natural del mercado? A veces buscar manipuladores es como buscar culpables donde solo hay una reacción humana a la incertidumbre, ¿no? Es una objeción muy válida. Pero la perspectiva de estos análisis no apunta a una conspiración en una sala oscura. Se refiere más a la explotación sistemática de patrones de comportamiento que son predecibles. Vale. Los grandes jugadores conocen la psicología de masas. Saben qué botones apretar, ya sea con narrativas o con movimientos de precios para inducir euforia o pánico. No es una conspiración, es sistema. De acuerdo. Queda clara la dimensión psicológica. Pero más allá de las emociones, los análisis señalan que hay fuerzas estructurales enormes moviendo los hilos. Hablan de tres grandes colisiones. La primera, la más visible, es el vértigo de la inteligencia artificial. Sin duda, Nvidia sigue siendo el sol alrededor del cual gira gran parte del mercado. Sus resultados trimestrales son de otra galaxia. 57.000 millones de dólares en ingresos, un 62% más que el año anterior. Unas cifras que parecen confirmar que la revolución de la IA no solo es real, sino que se está acelerando. Ahí está el debate. Y aquí es donde los análisis que tenemos se bifurcan. Uno defiende que estamos en el momento Netscape de la IA, apenas el amanecer, pero otro es mucho más cauto y habla del fantasma de la burbuja de la fibra óptica del 2000. Es que están en guerra esas dos visiones.
La visión alcista se aferra a esos números y dice que la demanda de IA es insaciable. ¿Y la bajista? La bajista mira los riesgos sistémicos. Señala que las valoraciones de la bolsa, infladas por estas expectativas, son las más altas desde el pico de la burbuja.com, y muestra cómo gigantes como Oracle se están endeudando, como se dice, hasta las cejas, para construir centros de datos. Con el riesgo de que haya un exceso de oferta si la demanda no es para tanto. Exacto, el miedo a un exceso de capacidad. Un momento, déjame entender bien una de las afirmaciones más potentes que he leído en estos análisis. Se habla de sospechas de financiación circular. La idea es que Nvidia podría estar, en cierto modo, financiando a sus propios clientes. Eso suena. Peligroso, ¿no? Es una de las alarmas más serias que se mencionan, sí. La tesis es que Nvidia invierte en startups de IA a través de su brazo de capital riesgo. Y estas startups, a su vez, usan ese mismo dinero para comprarle los chips a Nvidia. Es un círculo que infla los ingresos de forma artificial. El peligro es evidente. Si ese flujo de capital se detiene, por lo que sea, el efecto dominó podría ser devastador para esa narrativa de crecimiento imparable. Entendido. Así que tenemos esta euforia masiva por la IA. Pero, según los análisis, choca de frente con una realidad mucho más árida: la falta de liquidez. Esa es la segunda gran fuerza. Y según uno de los informes, es la causa fundamental de las caídas recientes: la contracción de la liquidez global. Venimos de años de dinero barato. De un océano de dinero barato. Y ahora, esa marea está bajando. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene su política monetaria restrictiva, y las probabilidades de una bajada de tipos en diciembre se han desplomado. O sea, para que se entienda, es como si el grifo del dinero fácil se estuviera cerrando. Exactamente. Menos dinero barato significa menos combustible para las acciones tecnológicas de alta valoración y, por supuesto, para las criptomonedas. Es un freno de mano para todo el mercado. Aunque la narrativa de la IA sea muy optimista. No importa. La euforia necesita dinero para sostenerse, y ese dinero cada vez es más escaso y más caro. Vale, tenemos el choque entre IA y liquidez. Y la tercera fuerza nos lleva de lleno al mundo cripto, a un concepto que me ha parecido fascinante: el colapso del Bitcoin de papel. Es un punto clave, sí, para entender la debilidad reciente de Bitcoin. Los análisis sugieren que la impresionante subida que vimos no estaba del todo respaldada por demanda de convicción, de gente que compra para mantener a largo plazo. ¿Y de dónde venía entonces? Una gran parte venía de una estrategia de arbitraje institucional. Se llama Basis Trade. Suena complicado. ¿Podemos explicarlo de forma sencilla? Claro. Imagina que puedes comprar 1 kilo de naranjas en el mercado por €1. Y al mismo tiempo, firmas un contrato para vender ese mismo kilo, dentro de un mes, por €1.05. ¿Te aseguras el beneficio? Te aseguras 5 céntimos, sin importar si el precio de la naranja sube o baja. Pues eso, a una escala de miles de millones, es lo que hacían los fondos. Compraban Bitcoin al contado con los ETFs y a la vez lo vendían en el mercado de futuros a un precio un poquito superior. Un negocio casi perfecto. ¿Qué salió mal? La volatilidad. Cuando el mercado se volvió loco, ese diferencial de precios se redujo tanto que la operación dejó de ser rentable. A veces incluso se volvió arriesgada. ¿Y entonces? Entonces, desmantelamiento masivo de la estrategia. Los fondos empezaron a vender sus posiciones en los ETFs para cerrar la operación. Y los datos son brutales. Se habla de una salida de casi $3.000 millones de los ETFs de Bitcoin solo en noviembre. Fíjate. El de BlackRock, que es el más grande, registró una salida récord de 523 millones en un solo día. Esto destapó que gran parte de la demanda era especulativa, entonces. Frágil. Exacto. No era una apuesta estructural a largo plazo. Era dinero de paso. Con este panorama, parecería el fin del mundo para las criptomonedas. Sin embargo, y aquí viene la paradoja, varias fuentes apuntan en la dirección contraria. Señalan signos de una creciente madurez. Es una dicotomía fascinante. Mientras el precio sufre a corto plazo, la integración del activo en el sistema financiero avanza a largo plazo. Siguen saliendo ETFs. Sigue la maquinaria regulatoria, sí. Se aprueban y lanzan ETFs no solo de Bitcoin, sino de otros como XRP.
Y cada producto de estos es una nueva puerta de entrada, regulada y accesible para el capital institucional. Y se empieza a ver movimiento a nivel soberano. Pequeños gestos, pero simbólicamente muy potentes. Así es, son pasos pequeños pero significativos. El Banco Central de la República Checa anunció que había comprado Bitcoin para diversificar sus reservas. ¿En la Unión Europea? Sí. Y en Estados Unidos, aunque con pocas opciones de aprobarse, se presentan proyectos de ley como el Bitcoin for America Act, que propone permitir el pago de impuestos con Bitcoin. Son señales, como dices. Señales de una lenta pero constante transferencia del activo, desde sus primeros adoptantes hacia la estructura financiera tradicional. Lo que nos lleva a la pregunta final y más práctica de todas. Con toda esta información, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se gestiona una cartera en un entorno así? Y aquí los análisis introducen el psicotrading. La clave, según estas fuentes, está en dominar la mente antes que el mercado. Hay una cita en uno de los documentos que lo resume perfectamente. El mercado es una máquina que transfiere dinero de la gente impaciente a la gente paciente. ¡Qué buena frase! El objetivo no es tener una bola de cristal, es desarrollar un sistema para eliminar los errores no forzados. Y el error más común y devastador es vender presa del pánico. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias prácticas que se desprenden de los análisis para construir esa disciplina? Mencionan 3 enfoques principales. El primero es la acumulación en cascada, lo que conocemos como DCA. Dollar Cost Averaging. Exacto. La idea simple pero poderosa. En lugar de intentar ser un héroe y adivinar el suelo del mercado, para entrar con todo. El famoso all-in. Eso es. La estrategia consiste en invertir cantidades fijas de dinero a intervalos regulares. O sea, en lugar de intentar ser más lista que nadie, se trata de ser más constante. Se promedia el precio de compra y se reduce el riesgo. Justo. La segunda estrategia es más sofisticada. Rebalanceo inteligente oro-Bitcoin. Se basa en que el oro ha funcionado muy bien como activo refugio este año. Cierto. La propuesta es mantener una parte de la cartera en oro. Y si Bitcoin cae a niveles de capitulación muy profundos, un análisis apunta a la zona entre $55.000 y $57.000, rebalancear una parte de ese capital desde el oro hacia Bitcoin. Apostando por su mayor potencial de rebote desde esos mínimos. Interesante. Y la tercera estrategia se centra en la calidad. La llaman atención selectiva. No apostar a todo lo que se mueve. Correcto. El principio es que no todos los activos se comportan igual en una crisis. En bolsa, algunos gestores están rotando desde las 7 magníficas hacia compañías de software más diversificadas. ¿Y en cripto la idea sería similar? Idéntica. Centrarse en proyectos con fundamentales sólidos. Los análisis mencionan los ligados a IA o con casos de uso claros como XRP. Y tener un cuidado extremo con las altcoins más débiles, que corren un riesgo real de desaparecer. Es curioso porque las 3 estrategias tienen un hilo conductor muy claro. Ninguna se basa en predecir el futuro. Has dado en el clavo. Todas se basan en ser más disciplinado que uno mismo. Exactamente. La constancia, el sacrificio de seguir un plan, sobre todo cuando las emociones te gritan que hagas lo contrario, es el verdadero escudo contra la manipulación del mercado que describíamos al principio. Pues vaya viaje. Hemos pasado del pánico extremo a la mecánica de la manipulación, hemos analizado esa guerra entre IA y macroeconomía y hemos terminado con un manual de estrategias. La conclusión parece clara. En momentos de caos, tener un sistema es infinitamente más importante que tener una opinión. Y nos deja con una reflexión final. Si aceptamos esa premisa de que el mercado es una máquina para explotar la emoción humana, quizá la verdadera inversión de alto rendimiento no esté en un activo concreto, sino en desarrollar la propia paciencia. Una idea que resuena mucho más allá de las finanzas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Si os ha parecido útil, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y darle a me gusta. Hasta la próxima.